Muy buenos días, hermanas. Llegamos a este tercer domingo de Pascua y vamos a profundizar en el sentido del Evangelio que escuchamos, obviamente de manera sucinta, porque creo que no marcaría una homilía para poder detenernos en cada uno de los particulares que abarca esta aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. Pero centrémonos primero en el reconocimiento de Jesús, la primera parte, cuando Él se hace presente en la orilla, en la iglesia del Espíritu, una dimensión que creo está presente permanentemente en el magisterio del Papa Francisco, que nos acaba de dejar, pero que no ha sido tan bien acogida y recibida, parece ser, por todo el común de la Iglesia, por todos los creyentes. Y por último, en esa expresión final, que es la definitiva, que es el seguimiento, sígueme. Es curioso porque aparece al principio del Evangelio y aparece al final del Evangelio, la misma expresión. Y después nos vamos a detener quizás al final en una curiosidad también sobre por qué Jesús les pidió que echaran la red a la derecha de la barca. Hemos empezado escuchando que no sabían que era el Señor. Ellos están cumpliendo con su tarea, después de haber bregado toda la noche intentando pescar, las redes seguían vacías. Jesucristo se hace presente en la orilla, pero no le reconocieron. Jesús está ahí con ellos, pero no se han percatado de su presencia, una presencia siempre cercana y sobre todo poderosa. La pregunta que yo me hago inmediatamente cuando uno ve este detalle es: si no es esto lo que también me ocurre a mí, lo que nos ocurre a tantos de nosotros, que Jesús está a nuestro lado y no nos damos cuenta que está ahí. Es lo mismo que veíamos también en ese caminar pesado de los discípulos de Maús. Jesucristo se pone en camino con ellos, pero no le reconocen, aunque están admirados de su palabra. Creo que la clave muchas veces está no solamente en conocer a Jesús, es decir, teóricamente. Creo que pocas personas pueden quedar en el mundo que no sepan o que no hayan oído hablar de Jesús de Nazaret, incluso los pertenecientes a otros ritos y otras religiones. El problema no es conocerlo, el problema es reconocerlo presente en medio de nosotros. Cristo camina siempre con nosotros, sale a nuestro encuentro de múltiples maneras, pero siempre busca pasar desapercibido hasta que nosotros le llamemos la atención. Y creo que este es nuestro mal de raíz, no descubrir esta presencia que ilumina todo y que sobre todo da sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra vocación. Fíjense, Pedro y Juan siempre juntos. Y además creo que de manera complementaria. Y es algo que necesitamos mucho en la Iglesia. Ese binomio de Pedro y de Juan, como también lo podemos ver en Betania, ese binomio de Marta y María. La actividad y la contemplación. Juan Pablo II hablaba de ser contemplativos en la acción y de actuar siempre desde la contemplación. Y son dos dimensiones de la vida cristiana que se necesitan mutuamente, que se requieren. Y Pedro y Juan caminan siempre juntos. Los dos miran hacia la orilla, pero fíjense de qué manera tan diferente mira uno y mira el otro. Pedro ve la ribera y ve a un desconocido. Es decir, mira con los ojos. Juan, en cambio, afirma la presencia del Señor
Juan ve con el corazón, mucho más profundo, al fondo. Y en ese sentido, Juan es el prototipo, el paradigma del discípulo, del auténtico discípulo, aquel que sabe reconocer a Jesús en la distancia, siempre presente. Pero esto requiere como un sexto sentido, un sentido que vamos a llamar de los que se dejan llevar por el Espíritu. Sexto sentido, ¿no? La acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ese sexto sentido que nos va a dar la capacidad de discernimiento, por una parte, y al mismo tiempo la osadía. Y no confundamos la osadía con la imprudencia. A Juan le da capacidad de reconocer, de discernir y de comunicar. A Pedro, en cambio, le va a dar la osadía de lanzarse al agua para correr al encuentro del Señor en el momento en que se lo anuncian. Y Pedro siempre llega primero, lo veíamos también en el sepulcro vacío. Los dos corrían juntos. Juan corre más, pero no entra hasta que llega Pedro. En el respeto también de la autoridad que Jesucristo le había dado. Como digo, los dos se complementan y son necesarios, el uno y el otro. Tenemos, por tanto, que aceptar el Espíritu. Porque aceptar el Espíritu en nosotros, es decir, la acción del Espíritu Santo en nosotros, es entrar de lleno en esa dinámica y en ese riesgo del tomarse en serio nuestro ser cristianos. Porque ser cristiano no es simplemente un calculado compromiso, sino que es apostar por la pasión radical del Evangelio, de Cristo. Es decir, no contentarnos con esa sensata ponderación en nuestras acciones que a veces nos limita y nos somete. Y en este sentido yo hago una denuncia genérica, y es cuántas veces ese grito del Espíritu, ese gemido del Espíritu ha sido sofocado. Y lo hemos sofocado, lo hemos acallado precisamente en el altar, o en el falso altar, habría que decir, de los sacrificios y de los holocaustos. Es lo que podríamos llamar la idolatría de la prudencia, porque en aras muchas veces de una falsa prudencia no nos dejamos guiar por la novedad del Espíritu, anclados en una tradición, porque siempre se hizo así, y entonces ya no le dejamos que el Espíritu y la voluntad de Dios se manifieste siempre novedosa en nuestra vida. Y en ese riesgo hoy la Iglesia, yo diría que se juega su futuro y también su presente, como sacramento de salvación para el género humano. Ese reto de acercarse, de buscar a quien realmente necesita ser salvado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el seno del común de los creyentes que vivimos tiempos nuevos, que la humanidad ha cambiado, que los jóvenes tienen una manera distinta de pensar, y con eso muchas veces nos justificamos para no actuar? Es decir, para no transmitir el legado de la fe a la nueva generación, porque no son capaces de entendernos, o no será más bien que nosotros no somos capaces de hacernos entender, porque el Evangelio no ha cambiado en 2000 años, el mensaje sigue siendo el mismo, aunque los instrumentos que tengamos que usar sean distintos. Tenemos en la vida grandes ejemplos, también en nuestro siglo y en nuestros tiempos, de hombres y mujeres que se han dejado llevar por esa libertad y por esa creatividad permanente del Espíritu Santo. Y no es que yo me quiera equiparar a ellos, ni mucho menos, Dios me libre, pero cuando yo hago esta reflexión pienso en mí mismo. Pienso en mí mismo hace 37 años, cuando yo decidí venir a América a misión. La primera oposición fue de mi cardenal y me dijo: no te vas,
Y yo me vi entre la espada y la pared, entre responder a una vocación que sentía que era segura, que venía de Dios y que había discernido durante muchos años de formación allá, y la voz de mi superior. ¿Y saben lo que les dije al cardenal? Que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Nos parece? Que la acabamos de escuchar estos días, ¿no? En la palabra de Dios. En ese debate en el Sanedrín que quieren condenar, ¿no?, a Pedro y a los discípulos que andan predicando en el nombre de Cristo. Y la respuesta de Pedro fue radical, conclusiva: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues eso le dije yo al cardenal. Así que si usted no me deja, lo siento, pero me voy igual. No sé si fue un acto de desobediencia. Yo creo que no. Creo que fue más bien el dejarse guiar precisamente por esa luz del Espíritu que exige muchas veces vencer, ¿no?, las dificultades, las pruebas que vas a encontrar, ¿no? Porque Dios no nos pone fácil el camino de la salvación. Es un camino de cruz y de calvario y de oposición, ¿sí?, signo de contradicción. Pero como digo, tenemos muchos ejemplos en los últimos años y en las últimas décadas de nuestra historia. Recuerden a San Juan XXIII, y le quiero mencionar a él de una manera especial porque estamos viviendo ahorita en una sede vacante. Se acaba de morir el Papa y la Iglesia discute y comenta y afirma y reafirma una serie de máximas, muchas veces sin sentido, de quién debe ser o cuál debe ser el perfil del nuevo Papa. Bueno, a Juan XXIII lo eligieron precisamente como un Papa anciano, de transición, que no cambiara nada, que no tocara nada, ¿sí?, que se muriera rápido y así les daba tiempo a ver quién venía después. Y fíjense cómo este viejo nos metió en el Concilio Vaticano II. La luz del Espíritu, en el fondo, ¿no? Nombres como Martin Luther King, como Oscar Romero, Madre Teresa de Calcuta, Raúl Folleru, Dorothy Day, esta lo digo porque le gusta a Margarita, Dietrich Bonhoeffer, Maximiliano Kolbe, Thomas Merton, Helder Cámara, Teilhard de Chardin, el mismo Papa Francisco. Todos se han movido a la luz del Evangelio y en la senda original del Espíritu. Pero lo curioso y lo que tienen en común los nombres que he mencionado, porque podía haber mencionado muchos otros, incluso posiblemente con más acierto que estos que he mencionado. ¿Por qué precisamente estos? Precisamente porque se movieron a la luz del Evangelio y en la senda del Espíritu, fueron criticados por los mismos hermanos de la Iglesia. Fueron señalados, ¿sí?, y tildados precisamente de anatemas, de heterodoxos, ¿no?, de revolucionarios, cada uno en su tiempo y cada uno en su forma. Pero es curioso, ¿no?, cuando uno quiere seguir esa voz del Espíritu, incluso la misma estructura de la Iglesia se revela. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu lo que no quiere es ser nunca encadenado, sometido, ¿sí?, y manipulado. Quizá porque testigos de la fe así son un insoportable incordio, ¿sí? Nos remueven los cimientos, rompen estructuras, cambian el pensamiento, no se someten. Todos vivieron la imprudencia del Espíritu, todos buscaron el detonante, que no es otro sino cumplir con la voluntad de Dios. Y me quiero detener un poquito en este tema de la voluntad de Dios, porque es el denominador común del Sermón de la Montaña, si se dan cuenta, y es la norma suprema de la vida en el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios. Fíjense la respuesta tan sencilla, tan generosa
¿no?, de la Virgen María ante la petición del ángel de ser la madre del Salvador. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad. Y toda la vida de María consiste simplemente en esa disponibilidad a hacer suya la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no siempre se identifica con la ley. Aquí viene el problema. Sobre todo si ésta recorta las alas del espíritu, como suele pasar en muchas ocasiones. Es decir, la ley, es verdad, puede expresar la voluntad de Dios, pero también puede ser el parapeto para escapar de ella. Así la habían transformado los fariseos en la época de Jesús. Y por eso, ¿no?, la Sagrada Escritura nos deja clara, ¿no?, esa afirmación taxativa. La ley por sí misma mata, el espíritu de la ley es el que da vida, y en ese es en el que tenemos que penetrar fuerte. La ley otorga seguridad, es cierto, hacer estrictamente lo mandado. Pero ¿cuántas cosas no mandadas deberíamos de hacer? Y no solamente porque estén mandadas. O dicho de otra manera, ¿cuántas cosas no prohibidas deberíamos dejar de hacer? Ahí está la voluntad de Dios. Quiero citar aquí a un gran teólogo del siglo pasado, Hans Kim, también rebelde, ¿no?, también cuestionado en muchos de sus temas, también por mí. Pero tiene esta afirmación que me parece ideal para iluminar lo que venimos diciendo. Leo textualmente: no le basta a Dios media voluntad, pide la voluntad entera. No solo reclama lo exterior, lo controlable, sino lo interior, es decir, el corazón del hombre. No solo espera sanos frutos, exige el árbol sano. No solo el obrar, también el ser. No algo de mí, sino mi propio yo, y este por entero. Esta es la clave, la totalidad. ¿Por qué? Porque el amor o es pleno o simplemente no es amor. Y el amor es la máxima del ser del cristiano. No se trata, por tanto, de hacer una apología de la imprudencia, nada más lejos de mi intención, sino de condenar el miedo al riesgo de la fe. Un miedo que yo siento que está vivo en la Iglesia en muchas ocasiones y de muchas maneras. El miedo suele ser un enfermizo que nos bloquea, que nos limita, pero que en el fondo lo que busca es ocultar otra realidad mucho más triste. Podríamos decir que es un eufemismo de la falta de fe. Cuando no tenemos esa suficiente fe para darlo todo por el nombre de Cristo, entonces nos arropamos en ese miedo bajo el título de la prudencia. El miedo no puede ni debe enjaular al espíritu, ni enmendar la plana al diálogo que recordábamos en estos días pasados con Nicodemo, el diálogo de Jesús y Nicodemo en medio de la noche, cuando éste le decía: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo lo nacido del espíritu. El problema es que nosotros queremos tantas seguridades que tenemos que saber de dónde viene y a dónde va para decidirnos a hacerlo. Y si no está estructurado, entonces no se hace. Bueno, ya hemos visto que las cosas del espíritu no son definidas. Y aquí, terminando esta reflexión, tenemos que concluir diciendo que normalmente el espíritu siempre o casi siempre nos va a llevar a donde no queramos. Lo dice Jesús al final del texto del Evangelio que acabamos de leer, ¿no? Cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras, anunciando con qué muerte habría de entregar la vida. Normalmente, si somos fieles al Espíritu de Dios, no sabemos a dónde vamos a terminar, pero sabemos que terminaremos, caminaremos y empezaremos siempre con Dios. Al final el Evangelio termina con la investidura de Pedro, la verdadera investidura, ¿no?, del primer papa, el primer pastor de la Iglesia.
tras ese diálogo, ese cuestionario, esa triple recomendación y también interrogante: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Por 3 veces consecutivas y 3 respuestas afirmativas. La última parece ser que Pedro le hizo recapacitar. Le hizo recapacitar en el sentido de que le recordó la triple negación que le había hecho. Es decir, obviamente Jesús había perdonado a Pedro desde el principio, pero Pedro no se había perdonado a sí mismo, necesitaba ratificarse en el amor. Y ese triple envío, por tanto, que es la consecuencia lógica de la entrega a Jesús y del amor a Dios: apacienta mis ovejas, la misión de la Iglesia, la cura de almas, el celo por las almas, por la salvación de las almas. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu. Orábamos en la oración colecta al inicio de la misa. Y es lo que debemos realmente desear para cada uno de nosotros. Un renovado Pentecostés permanente en nuestra vida, que nos rejuvenece. Y no es que volvamos a ser jóvenes, olvídense ya, los años no nos quita nadie de encima, pero el espíritu, nuestro espíritu tiene que ser siempre joven en la dinámica de la entrega. Les decía que quería acabar con un comentario, una reflexión que me encontré. Me pareció muy simpática la imagen y la he desarrollado un poquito. Y todo brota de una pregunta: ¿por qué precisamente Jesús les dice que echen la red a la derecha de la barca? Es decir, la pregunta en el fondo sería: ¿qué tiene el lado derecho que no tenga el izquierdo? Bueno, así planteada la pregunta, obviamente la mente se nos puede ir un poquito al ámbito sociopolítico, ¿no? Pues cuando hablamos de derechas o de izquierdas, normalmente son términos que usamos en política, aunque también ahora, por ejemplo, en los juicios de la Iglesia, nos hablan de que si el Papa es conservador o liberal, de izquierdas o derecha, fascista o comunista, qué sé yo. Yo creo que son calificativos que no son aplicables en este sentido. Pero yo quiero que se den cuenta de la importancia de la derecha, porque no es casualidad que el texto del Evangelio haya dicho esta frase. Miren, en el mundo de la Biblia, el lado derecho va siempre referido a los miembros del cuerpo, es el lado más noble del ser humano. Es la mano derecha, es la mano de la actividad, normalmente. Dice Mateo 6:2, que no se entere la izquierda de lo que hace tu derecha. Si tu ojo derecho te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala. Más te vale entrar en el reino sin un miembro que ir todo entero al abismo. Con esta frase, fíjense, invita al maestro a abandonar hasta lo más apreciado y querido, cuando esto impide al discípulo vivir según el Evangelio, dejarse guiar precisamente por el Espíritu. Un detalle muy curioso: la oreja derecha era donde se ungía a los sacerdotes al comenzar a ejercer sus funciones. Era como un gesto profético. Y curiosamente Pedro hiere al siervo del sumo sacerdote en la oreja derecha, lugar de la unción, es decir, como un signo profético de la descalificación del sumo sacerdote judío en aquel momento, Caifás. Sigo adelante. Sentarse a la derecha del rey equivalía en la antigüedad a ser el primer ministro, diríamos, es decir, gozar de su mismo poder. Jesús, tras la resurrección, nos recuerda también la Sagrada Escritura, está sentado a la derecha de Dios, constituido en poder, es decir. Pero lo más importante, ¿quién estará
constituido en poder, o podrá sentarse a la derecha de Jesús en el reino de los cielos. Aquí viene Mateo 25, el gran texto, la gran parábola del juicio final. Cuando este hombre venga con su esplendor, acompañado de todos los ángeles, se sentará en el trono real y reunirá ante él a todas las naciones y separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recogieron, estuve en la cárcel y vinieron a verme, enfermo y me visitaron, desnudo y me vistieron. Miren, a la derecha de Dios se situarán, por tanto, todos los que favorecieron precisamente a los marginados de la tierra. Toda esa lista de enfermos, pobres, sin trabajo, disminuidos, perseguidos, víctimas de la violencia, de la trata, migrantes. ¿Y cuántos más podríamos añadir a la lista? El Papa simplemente los denominaba, los marginados de la sociedad, aquellos que se encuentran siempre en la periferia y que nadie quiere mirar ni atender. Todos aquellos que en la vida, por tanto, fueron situados en el lugar siniestro de la sociedad, a la izquierda de la sociedad. Pues fíjense, hermanos, hacia esta gente tiene que echar las redes la Iglesia. Ese fue el magisterio del Papa Francisco. Y hacerlo con decisión, si quiere obtener esa pesca abundante. Este es el lugar favorable para la evangelización. Este es el lado derecho de la barca hacia el que Jesús mandó echar la red a sus discípulos, reacios. En aquel momento, como reacia sigue siendo hoy en muchos aspectos la Iglesia para evangelizar a los pobres con palabras, pero sobre todo con hechos. Queridos hermanos y hermanas, si queremos sentarnos un día a la derecha de Dios, este es el camino y no hay otro. Por tanto, vamos a encomendarnos al Espíritu para que nunca nos falte su fuerza. Vamos a encomendarnos a Jesús para que sepamos reconocer su presencia. Y vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que ella nos ayude a superar todos los obstáculos que podamos encontrar, tanto dentro como fuera de la Iglesia, para ser dóciles siempre con nuestra vida a la voluntad de Dios. Que así sea.